Casa de un nuevo comienzo. 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 Muy buenos días, el Señor les bendiga. Qué alegría poderles saludar una vez más y saber que estamos reunidos, congregados. Estamos allí tal vez desde casa, tal vez desde el trabajo, reunidos para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál será el consejo de Dios para nosotros en este día? Y le damos gracias al Señor porque nos permite escuchar su palabra. Y en el día de hoy yo quiero hablarle de algo bien interesante. No sé si usted ha notado que las personas cuando están en lo último de sus días dejan un legado, dejan algo importante para los que están vivos. Si la persona tiene la oportunidad de despedirse, de hablarles, y muchas veces pues más que hablarles les hace un clamor, muchas veces les hace un llamado, un clamor. Muchas veces esa persona les clama, les ruega, les suplica que por favor, les dice, mire, por favor, se lo ruego, se lo clamo, se lo suplico, cuide a tal persona, haga esto, haga aquello. Mire, por favor, preste la atención a tal situación. ¿Por qué? Porque a veces pues esas cosas preocupan a una persona antes de irse, antes de partir de esta tierra. Y entonces ellos levantan ese clamor para que las otras personas pues puedan llevarlo a cabo. De igual manera, nosotros al mirar la palabra de Dios, vemos en la palabra de Dios un clamor que levantó Jesús, ¿sí? Y quiero hablarle en el día de hoy de el clamor de Jesús. Jesús sabía lo que le iba a suceder, lo que le iba a pasar, las cosas que él iba a estar viviendo, iba a estar pasando. Y en esa situación de él, de ya saber que eran sus últimos momentos, hablando con sus discípulos, primero pues les habla, les encarga varias cosas, pero ya en su última parte él levanta un clamor al Padre. Él levanta un clamor a Dios, ¿sí? Pero ese clamor lo hace a favor de aquellos que creen en él o que van a creer en él. Y hoy quiero hablarles acerca de el clamor de Jesús, ¿sí? Del clamor de Jesús. Y para esto quiero invitarlo a que usted me acompañe y vayamos juntos al Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso del 20 al 26. Evangelio según San Juan, verso capítulo 20 al 26. Y yo voy a leerlo en la NBI, la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Amén. Qué precioso pasaje de la palabra del Señor que está en el Evangelio de Juan y como le venía diciendo son de las últimas palabras de Jesús. Estas son las últimas palabras que levanta Jesús por
sus discípulos, bueno, y como leímos, no solo por ellos, sino por aquellos que han de creer. Pero, ¿en qué consiste el clamor de Jesús? ¿Sí? El clamor de Jesús, porque Jesús aquí levanta un clamor. Y quiero decirle que todos podemos responder al clamor de Jesús. Tenga claro eso. Tú y yo podemos responder al clamor de Jesús. Y cuando uno mira por qué clama Jesús, uno ve que lo primero que él clama es por la unidad, por comunión en unidad con Dios. Por comunión en unidad con Dios, ¿sí? Jesús clama y él pide. Y Jesús está clamando al Padre. Ahí en el verso 20 y 21 Jesús clama por comunión en unidad con Dios. Y mire lo que dice el texto. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, para que todos sean uno. Así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y en ese clamor que Jesús levanta, pidiendo comunión en unidad, es por comunión en unidad con Dios, ¿sí? Comunión en unidad, ¿sí? Que estén en un común acuerdo, unidos, pero con Dios también. Y Jesús clama para que todos seamos uno, aun los que van a venir y van a creer después. ¿Por qué? Por el testimonio de esos primeros que estaban allí con él. Que estemos en comunión y unidad con Jesús y el Padre, que son uno. O sea, él clama, él dice, mira Padre, yo te pido que así como tú y yo somos unos, ellos también sean uno, así como nosotros, ¿sí? Para que todo el mundo crea que tú me has enviado. Y si algo podemos nosotros saber es que Jesús nada de lo que hizo lo hizo por su propia voluntad. Él lo hizo guiado por el Padre, en unión con el Padre. Y muchas veces Jesús dijo, así como el Padre me ha mostrado, así debemos hacer. Y Él siempre vino a hacer la voluntad del Padre. Y hay un texto de la palabra del Señor que nos ilustra esto. Y es allí en el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos dice así esta palabra. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y con un alma. Y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mira lo tremendo. Jesús clama y pide. Y está clamando por estos que han creído en él, por sus discípulos. Está levantando ese clamor al Padre. Ese clamor de Jesús es porque haya una comunión y unidad con Dios, ¿sí? Una comunión en unidad con Dios. Pero ya lo vemos prácticamente enseguida en el libro de los Hechos. Ya la gente de Hechos, la iglesia primitiva, los primeros que creyeron, dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. O sea, que ellos se habían convertido en una comunidad en unidad con Dios. Y lo tremendo en lo que se nota esto es que dice que eran de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Nada. Sino que tenían todas las cosas en común. Y lo tremendo es que esa unidad los llevó a ellos a no verse como individuos, a verse como una comunidad. Pero no solo como una comunidad, sino una comunidad unida ¿con quién? Con Dios. Una comunidad donde todos eran hijos de Dios, donde todos estaban allí armonizando y en las necesidades del uno eran mis necesidades y mis necesidades eran las necesidades de otro. Y entonces todos, y por eso dice el texto, ninguno decía decir suyo propio lo que poseía, porque tenían todas las cosas en común. Mire, cuando uno realmente se puede unir, cuando uno realmente puede convertirse en una comunidad unida, todos están bien, ¿sí? Todos están bien. ¿Por qué? Porque todos cuidan de todos. Y esto es algo que nos ilustra este texto, o sea que ese clamor que Jesús levantó, ese clamor de Jesús fue respondido ¿por quién? Por la iglesia primitiva. Y tú y yo también podemos responder a ese clamor de Jesús. ¿Cómo?
que es por unidad, por comunión en unidad con Dios, ¿sí? Por comunión en unidad con Dios. Y tú y yo podemos tener esa comunión con nuestros hermanos de la iglesia en unidad con Dios. Cuando somos uno en amor, escúchame bien, cuando somos uno en amor, esto se convierte en un imán que atrae a otros a Jesús. Y eso era por lo que estaba orando Jesús. Jesús decía, mira, te pido que sean uno, así como nosotros somos uno, para que otros crean. Y entonces cuando tú y yo somos uno en amor, cuando nos vemos y se ve el amor y se ve la familiaridad y se ve la unidad en Dios y que somos hijos de Dios y nos amamos y nos queremos y nos preocupamos los unos por los otros, esto se convierte en un imán que atrae a otros a Jesús. Porque ahí la gente va a decir, oiga, estos son diferentes. Estos no son simplemente personas que se ven o que asisten a una iglesia, pero cada uno es indiferente del otro. No, hay unidad y esa unidad tiene el propósito de atraer a otros a Jesús. Cuando vivimos en comunión con Dios, esto es notorio a todas las personas, ¿sí? Cuando vivimos en comunión con Dios, cuando tú tienes una relación con Dios, cuando vives en esa comunión con Él, en esa comunión y unidad con Dios de manera personal, todo el mundo se da cuenta de aquello que hay en ti. Y de igual manera, así como la iglesia primitiva y como la oración que levantó Jesús, el Padre y Jesús están unidos, son uno. Y tú y yo podemos unirnos a ellos en comunión. Tú y yo podemos unirnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esa comunión. Podemos unirnos y ser uno y unirnos a Dios, entender los intereses, los planes de Dios, los propósitos de Dios, unirnos con Dios. Cuando nos unimos a Dios, Dios se une a nosotros. Nosotros en Él y Él en nosotros. Cuando nos unimos a Dios, queremos que todos experimenten ese gran amor de Él. Y no sé si tú lo has experimentado, pero yo lo he experimentado. De entender el amor de Dios, de ver ese amor tan grande, tan maravilloso, tan infinito, que quiero, anhelo y deseo que cada persona lo pueda experimentar. ¿Por qué? Porque no hay cosa más bella y más hermosa que experimentar el amor de Dios. Recuerda que ese es el clamor de Jesús. Jesús también clama. Como segundo lugar, el clamor de Jesús es por conocer el amor del Padre. Es lo segundo que vemos en este texto, y el verso 22 y 23 nos dicen de esta manera: yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, permíteme que alcancen la perfección en la unidad. Así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Y mire que Jesús levanta este clamor. El clamor de Jesús es porque algún día los que van a creer y todos los que están creyendo puedan entender que el Padre nos ama, que es como concluye allí el verso 23. Y entonces Jesús es por conocer el amor del Padre. Ese clamor de Jesús es por conocer el amor del Padre. Ese es el objetivo de Jesús. Él era lo que Él quería mostrar, era por eso, para que todos nosotros conociéramos a ¿quién? Al Padre, conociéramos el amor del Padre. Dice aquí en esta explicación que he escrito, Jesús comparte la gloria del Padre. Y esa gloria que Jesús nos compartió, porque dice, esa gloria que tú me diste, yo se las he dado. Esa gloria de Jesús es su poder, su gobierno, su autoridad. Es ese peso que Él tiene para ser uno. Porque la gloria del Padre es para ayudarnos a ser uno. Es ese poder que nos une. Como nosotros somos uno, Él decía, como nosotros somos uno. Alcancen la perfección en unidad. O sea, para que el pueblo de Dios pueda alcanzar la perfección uniéndose los unos a los otros. Para que el pueblo pueda reconocer que Dios es el Padre
que los ha amado. Mira, qué hermoso. El propósito de Jesús no era solamente hacer una comunidad de gente buena, era hacer una comunidad de personas que pudieran extender su amor a todos aquellos que lo necesitaban. Pero que cada persona que se acerca a esa comunidad de Jesús, por eso él clamaba, cada persona que llegara a Jesús, fuera una persona que pudiera entender el amor del Padre. ¿Sí? Jesús no vino a hacerse famoso él. Él vino a darnos a conocer al Padre. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa que en el Antiguo Testamento había un Dios y en el Nuevo Testamento hay otro Dios. No, Dios es uno y es un solo Dios. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento el amor de Dios se ve en su misericordia y en su bondad de querer ayudar a la gente, de querer ayudar a las personas, de poner algunas normas, de poner algunas cosas y de invitarlo a una relación. Pero la humanidad pues hacía cosas que no eran correctas, cosas que no eran buenas. Pero Dios, de tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó, el Padre ama a la humanidad y el Hijo vino producto de ese amor. No es que Jesús amó y el Padre no, no, es que el Padre, el mismo Dios del Antiguo Testamento que está en el Nuevo, nos ama y nos seguirá amando, y ese Dios no dejará de amarnos nunca. Pero ese amor de Dios es el que vino a reflejar Jesús, y él oraba por eso y él clamaba por eso, y él decía estas palabras. Jesús decía: y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. ¿Sí? Que el mundo reconozca que tú me enviaste, que tú los has amado a ellos. O sea, esa era parte del clamor de Jesús. Y recuerda que tú y yo podemos responder a ese amor de Jesús, a ese clamor de Jesús. Felipe, cuando Jesús estaba despidiendo de sus discípulos y Jesús les está diciendo: bueno, yo me voy a ir, ya no puedo estar con ustedes, pero yo les voy a enviar al Consolador, tal. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre, muéstranos, queremos conocer al Padre, porque si tú te vas para donde el Padre, queremos conocerlo. Y Jesús le dijo: Felipe, ¿hace cuánto que estoy con ustedes? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, y prácticamente Jesús le está diciendo: mira, Felipe, lo que yo vine a mostrar fue a mostrar el amor del Padre, fue a mostrar al Padre, fue a mostrar a Dios, a ese Padre celestial que cada uno de nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque la gente a veces como que separa a Jesús del Padre, pero hay que entender que Jesús y el Padre son uno, y que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para darnos a conocer al Padre. Vino para mostrarnos el amor del Padre, para dárnoslo a conocer. De esa manera tú y yo nos podemos acercar a ese Padre celestial. Que Jesús fue como ese puente que el Padre envió del mismo para ayudarnos a llegar a Él. Y ese Padre nos ama. Y la idea es que tú y yo podamos conocer el amor del Padre. Pero recuerda que esto se va a ir dando a medida que nosotros tengamos comunión en unidad con Dios. ¿Sí? Que nosotros tengamos comunión los unos con los otros en unidad con Dios, entendiendo que todos somos hijos de Dios y que todo aquel que ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador es un hijo de Dios. Y que tú y yo hacemos parte de esa comunidad y que el objetivo es que seamos uno y podamos conocer el amor del Padre, que podamos conocer ese amor del Padre hacia nosotros. ¿Qué podríamos aplicar de esta palabra a nuestras vidas? Jesús compartió su poder, su autoridad con nosotros para ayudarnos a ser uno. El objetivo de Jesús, darnos esa gloria, ese peso, ese poder, es para ayudarnos a ser uno. Él clamaba porque fuéramos uno, para ayudarnos a ser uno. La perfección se alcanza en la unidad. Y eso lo dice el texto, ¿no? La perfección se alcanza en la unidad. Cuando tú ya no miras al que está a tu lado en la iglesia, o a ese que cree en Dios, o a ese que va a la iglesia, ya no lo miras con desprecio, ya no lo miras con cosa, y ya, uy, no, pero esa persona mire cómo viene vestida, mire como no sé qué, mire como sí sé cuánta. Recuerda la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se preocupaban los unos por los otros de tal manera
que se cuidaban entre todos. Y así es como tú y yo debemos hacer. La intención de Jesús es mostrarnos al Padre. Y eso es algo que no podemos olvidar. Amamos a Jesús. Jesús nos amó. Pero Jesús vino a mostrarnos el amor del Padre. Jesús vino a decirnos, oigan, el Padre los ama. Al ser uno demostramos que conocemos al Padre. Porque al conocer al Padre hay amor. ¿Sí? Al ser uno demostramos conocer al Padre. El conocer al Padre de amor. En el amor nos ayuda a ser uno. El amor es aquello que nos une para llegar a ser uno, para hacer las necesidades de los otros mías y cuidarnos los unos a los otros. Jesús reflejó el amor del Padre en todo lo que hizo y quiere que nosotros conozcamos al Padre que es amor. Al Padre que es amor. Como dije ese texto, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hemos visto dos cosas, ¿no? Dos cosas de este precioso texto. El clamor de Jesús es por comunión en unidad con Dios. Pero el clamor de Jesús también es por conocer el amor del Padre, porque lleguemos a conocer el amor del Padre. ¿Cómo se va a conocer el amor del Padre? En que seamos uno, que estemos en una común unión. Pero hay algo tercero en este texto que el clamor de Jesús hace, o lo que él levanta es por compartir con él por la eternidad. ¿Sí? El clamor de Jesús, entiende esto, es porque podamos compartir con él por la eternidad. Y mira lo que dice el verso 24. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Qué hermoso clamor de Jesús este, que expresa en ese verso. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. ¿Y dónde está Jesús ahora? Donde él sabía que iba a estar. Jesús sabía que él iba a resucitar, que él se iba a levantar de entre los muertos y que iba a sentarse a la diestra del Padre. ¿Sí? Y allí es donde está intercediendo por nosotros, está allí cuidándonos, pero él clama y él dice, esos que tú me has dado, yo quiero que estén conmigo donde yo estoy, para que vean la gloria que me has dado, ese poder que me has dado. ¿Por qué? Porque Jesús reconoce y dice, porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo, desde antes. Entonces, es por compartir con él por la eternidad. Eso es lo tercero y muy importante. Estar con Jesús donde él está, para ver su poder que el Padre le dio. Es experimentar el amor del Padre hacia Jesús, que es un amor eterno, ¿sí? Es ese amor que une a Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios, y este texto parece un poema que está allí en Colosenses. Dice, porque de él fueron creadas todas las cosas, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y este texto es escrito acerca de Jesús. Yo lo resumiría en estas palabras, porque de él, por él y para él son hechas todas las cosas. ¿Sí? ¿Quién creó todo? ¿Por medio de quién se creó todo? Por medio de Jesús. ¿Para quién? Para Jesús. ¿Sí? Y por medio de él y para él. Para él fue hecho todo lo que tú y yo podemos ver. Todo fue creado por medio de él y para él. Porque por él, por Jesús. Y entonces podemos ver en este pasaje el anhelo de Jesús, ese clamor que él levanta. ¿Por qué? Porque Jesús, cada uno de nosotros, los seres humanos, fuimos creados para alabanza de su gloria, para estar con él por la eternidad. Y el clamor de Jesús es, Señor, mira, Padre, clamo por estos para que estén donde yo estoy, para que vayan a ese lugar, para que no se queden acá. Ahora, Jesús ya había levantado un clamor pidiéndole al Padre que los guardara del mal, pidiéndole al Padre que los santificara en su palabra,
¿sí? Y eso era lo que Él pedía por ellos, era lo que Él dialogaba, pero ahora les dice, mira, Padre, guárdalos del mal, guárdalos del peligro, pero que en el futuro ellos vayan donde yo estoy. ¿Y cómo podríamos aplicar esta verdad nosotros? Jesús clama por todos los que creerán en Él para que lleguen a compartir la eternidad con Él. Jesús clama por todos los que van a creer en Él para que lleguen a compartir la eternidad con Él. No se te olvide eso. Jesús clamó para que tú y yo podamos llegar a la eternidad con Él, para que estemos allí donde Él está, para que podamos gozar con Él y con el Padre, ¿sí? Conocer el poder de Jesús cara a cara, experimentar el amor del Padre hacia Jesús. Eso va a ser hermoso. No sé si tú te puedes imaginar esa escena maravillosa, que Jesús esté clamando y esté diciendo, Padre, llévalos donde yo estoy, para que esa esperanza de gloria, esa esperanza de vida eterna esté en nosotros. Él está orando para que tú y yo no perdamos de mente, que no perdamos en nuestra mente la esperanza de la vida eterna, la esperanza de resucitar con Él y estar con Él, la esperanza de vivir con Él por los siglos de los siglos y ver a Jesús cara a cara, ver al Padre cara a cara, ver esa unión perfecta entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo allí en la eternidad. El clamor de Jesús es por nuestra salvación, por pasar una eternidad con Él y cerca de Él. Y ahí es donde uno se pregunta algo. Bueno, si vamos a pasar la eternidad con Dios, pero acá en la tierra no nos gusta pasar 15 minutos diarios, 1 hora diario con Él, si aquí en la tierra no tenemos tiempo para Él, ¿qué va a pasar cuando estés una eternidad con Él? Porque el anhelo de Jesús es que tú y yo estemos en la eternidad con Él, deleitándonos en Él. Pero eso ya puede empezar aquí en la tierra, eso ya puedes vivirlo tú aquí en la tierra. Y la idea es que tú te apasiones por el Padre y por el Hijo. El clamor de Jesús es la confianza de la salvación. Qué bueno, qué sabroso es saber que Jesucristo clama para que yo sea salvo. Que Jesucristo está intercediendo por mí para que yo sea salvo, para que yo esté con Él por la eternidad. Qué maravilloso es Jesús. Pero hay algo que es muy cierto. Jesús sigue orando por cada uno de nosotros. Y este texto termina como cerrando estas ideas diciendo, Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo. Seguiré haciéndolo. ¿Qué seguirá haciendo Jesús? Seguirá dándonos a conocer al Padre, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. O sea que a medida que tú y yo nos unimos, a medida que tú y yo nos llenamos de esa comunión, en unión con el Padre, a medida que tú y yo nos fortalecemos en conocer el amor del Padre y en compartir con Él y que queramos clamar, responder a ese clamor de Él para estar con Él por la eternidad, ¡wow! Allí va a estar el amor de Dios llenando nuestras vidas e inundándonos para estar con Él. ¿Qué podríamos decir aquí? El clamor de Jesús es porque reconozcamos que el Padre lo envió. El Padre envió al Hijo. El clamor de Jesús es por conocer al Padre para que el amor esté en nosotros y Jesús esté con nosotros. Ese es el clamor de Jesús. Entonces, recuerda esta verdad. El clamor de Jesús es por comunión en unidad y que esa comunión en unidad nos ayude a conocer el amor del Padre y compartir con Él por la eternidad. Recuerda los tres puntos. El clamor de Jesús es por comunión en unidad. ¿Con unidad con quién? Con el Padre. Pero que esto nos ayude a conocer el amor del Padre, porque tenemos que conocer ese amor del Padre y compartir con Él por la eternidad. Todos podemos responder al clamor de Jesús.
tú y yo podemos responder al clamor de Jesús. ¿Cómo? Buscando la unidad, ¿sí? Conocer al Padre y a su amor, porque para eso vino Jesús, a mostrarnos al Padre. Y buscando la eternidad con Jesús, buscando la eternidad con Jesús. Todos podemos responder a ese clamor de Jesús. Todos, tú y yo tenemos la capacidad de responder. ¿Y cómo podemos responder a ese clamor de Jesús? Recuerda, buscar la unidad. Debemos buscar la unidad. ¿Con quién? Con los hermanos de la iglesia, con todos los cristianos. Debemos esforzarnos por conocer al Padre y conocer su amor. ¿Dónde lo vamos a conocer? En su palabra. Pero también por buscar la eternidad para estar con Él. Buscar la eternidad para estar con Él. Ese es el llamado de Jesús, ese es el clamor de Él. Y yo no sé, pero para mí ese clamor de Jesús es maravilloso. Porque no clamó solamente por Él, clamó por nosotros y por todos los que habíamos de creer en Él. ¿Para qué? Para que nosotros estemos algún día con Él en la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret en este día, Señor, yo quiero colocar delante de tu presencia, Señor, la vida de cada uno de tus hijos. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a responder a ese clamor que tú levantaste, Jesús, a ese clamor maravilloso, hermoso, lleno de amor, Señor. Este texto está lleno del amor que tú tenías o que tienes por la humanidad, y es un clamor que sé que lo sigues levantando, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos a tener esa comunión en unidad con el Padre, porque esa comunión en unidad con Él y esa comunión entre los hermanos de la iglesia se va a volver un imán para que otros te conozcan a ti, Señor. Ayúdanos a darte a conocer a través del amor. Señor, por favor, ayúdanos a conocer ese amor de ese Padre celestial, de ese Padre amoroso, de ese Padre verdadero, de ese Padre que nos ama con un amor entrañable. Y ayúdanos, Señor, a anhelar compartir contigo por la eternidad. Porque tú anhelas eso, Señor, y clamaste para que nosotros podamos compartir la eternidad contigo. Gracias por amarnos de tal manera, Señor. Gracias, Padre, por ese amor. Gracias, Jesús, por tu clamor. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a responder a ese clamor. Ayúdanos a responder buscando la unidad. Ayúdanos a buscar la unidad. Ayúdanos, Señor, cada día a conocer el amor del Padre y del Padre. Y ayúdanos, Señor, a buscar la eternidad con Jesús. A buscar pasar la eternidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Te doy gracias, oh Dios Todopoderoso. Amén y amén, Señor. Que Dios los bendiga.